Vamos a ver esto. La verdad perturbadora de Parasect. ¿Por qué Nincada se divide en dos? Biología Características Pokémon. falopa que tienen muchos Pokémon en realidad no son fumadas de Nintendo ni de Game Freak, sino que están inspiradas en características reales de seres vivos No, de hecho, la mayoría de diseños de Pokémon, incluso los más horribles, tienen sentido. mundo real. Y mi único objetivo con estos videos es explicarte esas cosas. Así que arranquemos con algo tranqui como lo es el dimorfismo sexual. Muchos habrán notado que en algunas especies de Pokémon existen muchísimas diferencias entre lo que es un macho y una hembra. Capaz el caso más representativo de todos es el de Nidoran, que literalmente tiene una variante llamada Nidoran macho y otra Nidoran hembra. Y donde cada una tiene su propia línea evolutiva y estadísticas bastante... Me gustaría más Pokémon así, ¿sabes? En plan, de esta separación entre hembra y macho tan grande. distintas la una de la otra. Primero y principal aprende movimientos diferentes, como Nidoran macho aprendiendo malicioso y picotazo contra los gruñido y arañados. Para transmitir es necesario. No, a ver, podría compartirlo de Discord. A ver, puedo compartir la pantalla de Discord. Cuando pongamos los memes, lo pongo. Eso de Nidoran hembra. Y la línea evolutiva de Nidoran macho especializándose más en el Pero Martín ataque sigue entrenando, lo dejaste. Este mes lo he dejado por falta de tiempo. Quiero ponerme ahora este mes otra vez. versus la línea de Nidoran hembra en la defensa. Con estos dos la diferencia es bastante obvia y tanto que hasta son especies diferentes. Pero hay otros casos en los que incluso bichos de la misma especie cambian cosas dependiendo del sexo. Piroar macho tiene una melena bastante grande y a lo ancho contra el pelo más estilizado de la hembra. El Wobbuffet hembra va a tener los labios pintados. El Heracross hembra va a tener el cuerno en formita. Si algunas diferencias entre macho y hembra de Pokémon son un poco raras. De corazón. Un hipopotas macho es amarillo con marrón, mientras que la hembra es marrón con amarillo. Lo mismo con sus evoluciones, que una es amarilla y la otra es negra. Un Amphasan macho va a tener estas pelotudeces rosas en la cara, mientras que la hembra no. Qué feo es este Pokémon, tío. O un Frillish macho es azul, mientras que la hembra es rosa. Realmente hay decenas y decenas de diferencias entre machos y hembras en Pokémon. Algunas son... Sí, algunas son... algunas no las vas a notar, ¿eh? Pero no las vas a notar ni de coña. mucho más notorias que otras, pero me quiero detener en algunas puntuales. Primero que nada, el hecho en sí de que una especie tenga diferencias morfológicas o de características corporales entre sexos es lo que se conoce como dimorfismo sexual. El caso más fácil es el que vimos entre Piroar al principio y que tiene un equivalente muy obvio en la vida real. Los leones tienen melena y las leonas no. ¿A qué responde esto? ¿Qué sentido tiene que el macho tenga una melena mientras que la hembra no? Si se supone que son de la misma especie. Bueno, acá ambos sexos sacan beneficio de sus características, principalmente por los roles que le tocan cumplir en la manada. El principal objetivo de la melena en el macho es el de señalar su calidad genética. Un león con la melena La más... raza de guerrero es la más obvia diferencia de sexo. No. Si no recuerdo mal, tú puedes tener un Galladez femenino si lo evolucionas con una piedra. oscura o más espesa Creo, suele si no tener más recuerdo mal. testosterona y ser más saludable. Así que ya sabes que si es pelado es mal tipo. Esto se condice con los leones que suelen elegir las hembras para reproducirse. Saben que acá somos darwinistas y si algo le da a un animal más chance de dejar pendejos por ahí, la naturaleza misma va a perpetuar los genes que son beneficiosos. Por eso los machos cada vez van teniendo más y mejores melenas y del lado de las hembras Al final serán una bola de pelo. melena y tener un cuerpo más aerodinámico, por así decirlo, también les da ventaja. Tener semejante melena no les sirve tanto para cazar, que es la principal responsabilidad de las hembras en las manadas. Y así como te acabo de decir los motivos para los leones, esto se puede extrapolar prácticamente a todas las diferencias físicas entre machos y hembras en la vida real. En casi todos los casos, el principal motivo del rasgo es o 1, ponerla, llamar la atención de las minusas, o 2, para poder conseguir alimento más fácil, o 3, para no morirse tan fácil. Y como existen muchas especies donde los sexos tienen roles muy distintos en un grupo, en estas especies se nota muchísimo más. Un pavo real que tiene las plumas gigantes para que la minita le den bola, las hembras no tienen toda esa mierda, lo mismo con los ciervos con los cuernos, y vos teniéndolos de regalo, o mismo el color como en las aves del paraíso. Todos estos casos son por fines reproductivos en el sentido de llamar la atención de las minusas. Pero tanto en Pokémon como en la vida real hay casos muchísimo más zarpados. Por ejemplo, este es Salandit, una lagartija tipo veneno fuego de la 7ª generación, y que tiene una particularidad bastante notoria. Solo las hembras evolucionan. Como te sale un Salandit Machu Shiny, cagaste. Y es que más del 85% de los bichos de esta especie son machos. Esto ya... Que por cierto, creo que hay animales que tienen porcentajes parecidos entre machos y hembras. Para los humanos es rarísimo porque una mina suele tener hijos con un solo tipo, y que conste que dije suele, no me importa cuántas minas embarazó tu viejo, ¿sí? En otras especies esto es muy distinto y en Pokémon no es la excepción. Esto de que no haya la misma cantidad Entonces sería un Galladez Eunuco de un sexo que del otro se llama razón sexual sesgada. Y hay muchos motivos para los que bien puede tirado. pasar. En el caso de Salandit, lo más probable es que sea un caso de aislamiento y dispersión, como pasa en algunos reptiles insulares. Este que ves acá se llama Anolis sp. Es justamente una especie de lagartijas del Caribe, casualmente Salandit es de Alola, que está basado en una isla tropical también. Hawái no es del Caribe, pero sigue siendo una isla tropical. Y estas lagartijas tienen una proporción de 80% de machos, más o menos. O sea que 4 de cada 5 lagartijas son machos. Si a esto lo combinas con un dimorfismo sexual dependiente del rol en el grupo, terminás con este comportamiento donde solamente los Salandit hembra pueden evolucionar. Específicamente a Salasle, o Salasel, o Salasle, no sé, que es el mismo bicho pero más grande. Esto puede tener muchos motivos evolutivos específicos. No existe un solo motivo para que pase, pero les digo los más comunes, los que pueden ser. Muchas veces pasa que las hembras crecen más para poder después tener más crías, porque al haber tanta disparidad entre sexos, se necesitan más cantidad de crías para que nazca una hembra. Otra opción es la de que los machos, al ser más, solamente se encarguen de la parte de la caza. Como son más, no es tan costoso morir, digamos, y además ser más chicos les puede dar más agilidad y movilidad para cazar su comida, que principalmente son insectos. Pero de nuevo, son suposiciones. Después hay otros casos con otros Pokémon que tienen bastante más base en el mundo real, como es el caso de Combi. Claramente este bicho está inspirado en una abeja, literalmente el nombre termina con bee, abeja en inglés, y las hembras de esta especie son las que evolucionan a Vespi Queen. Buah. A Combi le podrían haber sacado una evolución hembra que diga macho.
que es más una avispa que una abeja si nos basamos en el nombre, pero bueno, eso no importa, es una abeja. Con Combi la estadística es similar a la de Salandi. Casi el 90% son machos. Pero acá Es que tú sabes lo que es eso, tío. esto contradice bastante con la vida real. Porque en una colmena de abejas, la cantidad de machos es una recontra minoría. Por cada abeja Pero sí que son del mismo grupo huevo, Luis. Es que no van tanto por la especie, sino por el grupo del huevo. macho o zángano, que es lo mismo, hay entre 50 y 200 abejas hembra. Lo que pasa, y creo que es lo que intentó representar Game Freak con esto de que casi todos sean machos, es que de esas 50 a 200 hembras son todas estériles. Porque la única abeja Claro, tiene sentido. hembra que puede tener descendencia es la reina, y de esas hay una sola en toda la colmena. El tema es que me molesta un poco entonces que hagan que casi todos los combis sean macho, porque no es como si Pokémon no tuviera un mecanismo para representar a un bicho estéril. Hay muchísimos bichos en Pokémon que no tienen sexo, como muchísimos legendarios o Magnemite, por ejemplo. Y aunque no sean hembras estériles, creo que es mucho más acertado poner que no tienen sexo a poner que son machos. Es mucho más fiel al principio que querés representar, me parece. Pero bueno, ya Pero no existe el Pokémon que tenga sexo y a la vez no tenga, quiero decir, ¿no? Pues claro, en ese caso sería que un 10% de los sesos tiene el sexo hembra y el otro no tiene, por así decirlo. Es raro eso, ¿no? suficiente hablar de este tema. Podemos pasar a otro, como lo es el hijo de remil puta de Nincada. Seguramente ya todo lo que están viendo esto lo saben, pero lo explico igual, el público se renueva, papito. Este bicho es Nincada, es un Pokémon de la región Nincada de es Hoenn, o sea, God. tercera Me gusta este Pokémon. generación. Y tiene una característica absolutamente exclusiva de este bicho, porque es el único Pokémon que puede evolucionar en dos Pokémon distintos al mismo tiempo. Muchos bichos evolucionan en varios Pokémon distintos, pero ninguno lo hace a la vez. Siempre tenés que elegir la evolución o te toca una en específico. Nincada es un Shadow. El tipo evoluciona a ninjas y si te queda lugar en el equipo encima te deja un Shedinja, papu. Hay muchísimos Pokémon que al igual que Nincada son bichos que pasan de no tener alas a tenerlas. Y en el medio hay un caparazón o un capullo que se deja. Caterpie, Metapod, Butterfree, Weedle, Kakuna, Vidril, ¿Habrá un Bartok, Pokémon Fanboy? Gardevoir macho. Silcon y Cascun y después Dustox y Beautifly. Los casos son un montón, tenemos por lo menos uno o dos por generación. Este es el caso más parecido a lo que es una Lupuni macho. evolución Pokémon similar a algo de lo que pasa en la vida real. El proceso se llama metamorfosis y es el proceso de cambio de forma donde un insecto pasa por diferentes estadios corporales. En criollo, cuando cambia radicalmente de forma, no solamente explicado por un crecimiento anatómico, sino por una transformación de sus partes. Casi que se parecen dos especies distintas, ¿no? El tema con Nincada es que no tiene una fase evolutiva en la que sea un capullo como si tienen prácticamente todos los demás bichos, sino que la Sí, en plan el Metapod, por ejemplo. evolución parece prácticamente O instantánea. Silcon y Esto es Cascun. porque Nincada está basado en una cigarra, y las cigarras no pasan específicamente por un capullo, sino que es algo más parecido a una muda de piel. Y ahí es donde radica la principal razón por la que esta mecánica solamente la vemos en Nincada. El bicho no deja un capullo. Es que si te llevaras un Pokémon al mundo real, ¿qué Pokémon te llevarías? Que se vea normal. O algún Pokémon bicho, porque por tamaño fácil de ocultar. O D-Walk, la foca, es literalmente una puta foca. Es una foca, no hay más. Deja una piel completa que sigue teniendo toda la forma del bicho que estaba antes, medio parecido a Cell en Dragon Ball. Y acá es donde nos corremos ya de la vida real, evidentemente, y entramos en las cosas ya que pasan en el mundo Pokémon y que funcionan con bastante frecuencia, ¿no? Y es esto de que los objetos inertes que tienen características de seres vivos, Qué o guapo que está ese ninja, míralo. se los trata como seres vivos, terminan qué habilidad más adoptando rota vida, tiene. siempre con el ¡Oh! tipo fantasma. A más de uno acá le habrá pasado de ver una muda de Está serpiente rotísimo ese ninja. Tiene... Ay, ¿cómo se llama la habilidad? Ay, no recuerdo el nombre, pero básicamente solo le puedes hacer daño si el ataque es súper eficaz. Si no, no le vas a afectar. Lo que pasa es que le afectan bastantes tipos. y pensar que era Y solo serpiente tiene un real, o PS. directamente una muda de cigarro y pensar que era un bicho que estaba vivo. Eso no te pasa con un capullo. Y Y Goldengo. estas cosas en el mundo de Bueno, Pokémon Goldengo le dan molaría, como ¿no? vida al Dinero. bicho. Como por ejemplo pasa con Banette, con Golett, con Yamask y bueno, justamente con Shedinja. Pasamos ¿Qué diseñacos tiene el tipo fantasma? Golur está guapísimo. entonces al último tema que quería hablar Cofagrigus es God absoluto. hoy, que es el caso del parasitismo. Y seguramente solamente con esto muchos ya saben de qué voy a hablar. Pero para los que no lo sepan, acá va la definición. El parasitismo es una relación ecológica en la que un organismo denominado parásito vive en o sobre otro organismo ¿Y es el más normal, por así decirlo? A ver, supongo. llamado huésped, del que se Es una alimenta especie de gato, generalmente zorrito, causándole daño perro. en el proceso. Como vos viviendo en la casa de tu viejo con 25 pirulo, gordo, dale, buscate un laburo y andate a alquilarla. Basta guardia, sí, efectivamente, basta guardia. Re personal se agarraba, ¿no? No, fuera de juego, esto es algo súper común. Lo típico es que. Anda que no está roto, que literalmente si te haces un random lock, normalmente los random lock te dan la opción de banear esa habilidad. Porque claro, si hay ciertos Pokémon que salen con esa habilidad y no los puedes matar, es imposible. Muchísimos O organismos casi imposible. parasitarios. Los más conocidos siempre son algún tipo de insecto, pero los hay de muchos más tipos. Hay peces parásitos como las lampreas, hongos parásitos, microorganismos parásitos, pero en este caso específico vamos a quedarnos con hongos. Porque obviamente tengo que hablar de Paras. Pero empecemos viendo su preevolución. Paras. Este pobre bicho está con ¿Golur debe tener una mega evolución? Pues la verdad es que Golur no debería mal una mega evolución. O una tercera. Tendría que ver las estadísticas de Golur para decirte. No sé cómo está a nivel estadístico. Todo depende un poquito de eso. compuesto de dos partes. El pobre insecto de abajo y los dos hongos que tiene en la espalda. Que primero seguramente sea... Tío, a mí no gustaría que Paras tuviera una línea evolutiva en la cual no sea el hongo el que domina al bicho, sino que el bicho consigue una relación de simbiosis con el hongo. A diferencia de Parasect, que es que el hongo domina, como una relación simbiótica, que llega a una especie de trato, tío.
Estaría guapo una línea evolutiva así para Parasect. Me molaría mucho. Solo hongo con 2 pilios. El pilio es la parte de la sombrilla, digamos, la punta de la poronga. Y muchos hongos pueden tener varias de estas y ser el mismo organismo. Y teniendo en cuenta que pareciera estar creciendo desde adentro del bicho, no me Me sorprende. gusta Parasect, que es En un especial Pokémon teniendo en cuenta que infravalorado. un Míralo, solo está guapísimo. Sin los ojos, sin nada. Totalmente en blanco porque es un zombie. pilio mucho más grande. Da toda la sensación de que se combina en uno solo o se caen los pilios para dar lugar a uno que pueda esparcir más esporas. La principal función del sombrerito este de los hongos es producir esporas y protegerlas del sol, la lluvia, el viento y esas pelotudeces. Entonces, a medida que un hongo crece más, puede reproducirse más también. ¿Y de dónde va a sacar sus nutrientes para crecer más un hongo que está creciendo desde adentro de un bicho? Si claramente no tiene contacto directo con el piso como para poder consumir, por ejemplo, plantas o animales muertos. Recordemos que los hongos no producen su propia energía como las plantas, tienen que descomponer otros cuerpos para nutrirse. Y bueno, los va a sacar de la única parte que está tocando, el pobre bichito. Y este hongo me parece que está basado prácticamente en un calco 1 a 1 de una interacción de la vida real. Porque en la vida real existe un hongo que parasita principalmente hormigas y que hace que se conviertan en lo que muchos llaman hormigas zombie. Pero su nombre científico es esta cosa que me niego a leer. ¿Cómo funciona este hongo parásito? Déjame que te cuente. Básicamente una espora, que es el equivalente de los hongos a una semilla o un huevo. Esta espora llega por el viento o como sea, como se le cante la chota, arriba de una hormiga y se queda pegada al bicho, ¿no? Tipo como un abrojito. De ahí, si no se despega, empieza a germinar. Una vez que crece un poco, perfora el exoesqueleto del bicho y entra a lo que se llama la hemolinfa, que es lo que vendría a ser la sangre del insecto. De ahí el hongo se expande por todo el sistema del insecto formando como una especie de red, pero sin llegar al cerebro. Rodea los músculos, las articulaciones y el resto de los tejidos que importan para que el bicho se mueva. Una vez que logra esparcirse por todo el cuerpo, es cuando empieza a alargar unas moléculas que se llaman metabolitos, que básicamente es como que yo te diga que es un juguito que huevea las señales nerviosas. No es un juguito porque ya hablamos a un nivel muy molecular para hablar de estados de la materia, pero era para que se entienda. Con esto es con lo que logra controlar al bicho. No lo manipula físicamente, sino que lo altera bioquímicamente. ¿Por qué el parásito no infecta a otros Pokémon? De Parasect. Pues buena pregunta, ¿podrías hacer algo por ahí? Solo. A un Pokémon volador podrías hacerlo así. Sería interesante. No te golpees tú solo, no te golpees tú solo, no te golpees tú solo. Y en vez de que pase eso, en realidad estoy agarrando la... Pero claro, es que Parasect está basado en literalmente las hormigas esas que es lo que has puesto de ejemplo. Supongo que es por eso. señales eléctricas que manda tu cerebro. Porque principalmente ese hongo, si no recuerdo mal, infecta a las hormigas. Y no sé si también a alguno de los caracoles. músculos y las cambio por otras, como que te hago un teléfono descompuesto entre lo que querías hacer y lo que hace tu cuerpo. A partir de ahí ya hay control total, aleja a la hormiga del hormiguero y le hace ir hasta un lugar óptimo para que las esporas del hongo puedan esparcirse lo mejor posible. Por lo general, arriba de una planta en un lugar con humedad y luz correcta, y hace que la hormiga básicamente se suicide. Una vez que la hormiga muere, el hongo se come, entre comillas, lo que queda, crece la forma del hongo, el palito y la punta de la poronga, y empieza a crecer y largar esporas para todos lados para agarrarse a otras hormigas nuevas. Bueno, joder, durísimo un rey. Todo este proceso que te acabo de describir es el motivo para que se le digan hormigas zombie, ¿no? Y es el bicho en el que está basado Parasect. Fíjate cómo cuando el bicho es un Paras, tiene los ojos bien, digamos, o sea, parece tener el control de sí mismo, pero cuando evoluciona sus ojos pasan a estar en blanco. Como si ya no importara qué tiene que ver, porque igualmente no puede tomar decisiones, o como si tuvieran los ojos llenos de pus con sida de un hongo parásito. O sea que ves la evolución de cómo el hongo va tomando control del bicho. Bueno, representar que no está vivo, ¿sabes? No tiene alma. Y también sabes que inevitablemente si ese hongo sigue creciendo, lo que le espera a tu querido Parasect no es otra cosa que una muerte muy dolorosa. Así que si estás creando un Parasect en tu equipo, lo mejor que puedes hacer es no evolucionarlo, a menos que estés encariñado con el hongo y no con el bicho. Un vídeo, me ha gustado.